Bienvenidos a este video de función cuadrática, específicamente para el colegio Paula Montal, pero muy útil también para otros colegios que toquen el mismo tema que es muy tomado. Yo soy Josué Elías, docente de la Universidad de Buenos Aires, y en este video vamos a empezar trabajando con un material de trabajos prácticos de este colegio. Tenemos esta, estos ejercicios para hacer. La idea es repasar un poco qué es la función cuadrática y cuáles son sus elementos y poder resolver este ejercicio 4, puntualmente el 4D, el último, el 5 y el 6, que tienen que ver todos con el ejercicio 4. Para esto vamos a empezar, como dije también recién, repasando qué es la función cuadrática y sus elementos, temas muy tomados en los exámenes en este colegio. Vemos que una función cuadrática es un polinomio que tiene como máximo exponente en las x el número 2. Bien, es un polinomio de grado 2. Dicho de otra forma más sencilla, podemos decir que es un polinomio que tiene un x al cuadrado como mayor exponente. Bien, ustedes van a ver un x al cuadrado como mayor exponente y van a pensar en que es una función cuadrática. Ahora, hay varias formas en las que pueden encontrar la función cuadrática, pero la forma más típica de encontrarla es la función en su forma polinómica. La forma polinómica tiene esta forma, podemos decir. Vamos a encontrar que la forma polinómica no tiene paréntesis y tiene en su lugar varios términos comúnmente. Vamos a encontrar siempre el x al cuadrado en la forma polinómica. También podemos ubicar, podemos pensar que está el x elevado a la 1, que a veces está escrito y a veces no, pero siempre podemos identificar cuál sería su coeficiente. Entonces vamos a tener x al cuadrado, x a la 1 y vamos a tener un término que no va a tener x, o si quieren decirle va a tener x a la 0. Bien. Como máximo vamos a tener tres términos en la forma polinómica de la función cuadrática. Bien. La función cuadrática puede tener tres formas. Puede tener la forma polinómica que acabamos de mencionar, puede tener la forma canónica que se puede ubicar acá, se puede ver acá. De esta manera, esta sería como la fórmula general. Y después está la forma factorizada o forma factoriada, que es esta de acá abajo. Bien. Aquí vemos el x al cuadrado, voy para atrás, vemos el x al cuadrado y vemos una letra A adelante. Esa letra A es el que multiplica, es el número que multiplica a la x al cuadrado. Se llama coeficiente y como es el coeficiente de la x con mayor exponente, también se la llama a esta, se le llama coeficiente principal. Después tenemos el coeficiente de x a la 1 y después tenemos a c, o si quieren decirle el coeficiente de x a la 0. Bueno, el coeficiente principal, el A, nos va a determinar si el gráfico de esta función tiene carita contenta o carita triste. Podemos mencionar, podemos ver este gráfico donde vemos una parábola. El gráfico de una función cuadrática se llama parábola. Esta parábola, como dije recién, puede estar con carita contenta o con carita triste. Es como la boquita. Si el coeficiente principal es positivo, es decir, mayor a cero, entonces tiene esta forma de boquita contenta, carita contenta. A esto se le suele llamar que tiene, se le suele decir que tiene concavidad hacia los I positivos. Bien, si lo queremos pasar esto a, vamos a ponerlo aquí, si lo queremos pasar, escribirlo aquí abajo, diríamos de la siguiente forma, concavidad hacia las I positivas. Y su contraparte sería lo que está a la derecha. Cuando el coeficiente principal es negativo, podemos decir que tiene una concavidad hacia las I negativas, o sea, hacia el infinito negativo en el eje Y, es decir, hacia abajo. Ahí ya hemos tocado el tema de concavidad y hemos visto lo que son los coeficientes principales, los coeficientes de nuestra función cuadrática.
Además, a esta letra C también la podemos identificar como la ordenada al origen. Y en esta letra C, que aparece en la forma polinómica, también es la ordenada al origen. La ordenada al origen tiene el mismo concepto que con la función lineal. Es el valor del eje y cuando el gráfico corta ese eje y, cuando el gráfico cruza, atraviesa por el eje y. Bien, atraviesa el eje y. Entonces, por ejemplo, acá el gráfico atraviesa el eje Y justo en este puntito naranja. Entonces podríamos decir que lo que marque el eje Y en ese lugar sería la ordenada al origen, la letra C. Bueno, em, tenemos también algunas características más como lo son el vértice, el eje de simetría. Voy a hablar primero del eje de simetría, que es también uno de los elementos que les suelen preguntar en los exámenes. El eje de simetría es, podemos decir, una recta vertical que se traza sobre el gráfico y que me divide al gráfico, que me divide a la parábola en dos partes simétricas, en dos partes que se ven como si estuviesen reflejadas por un espejo. Este eje de simetría no es parte de la parábola, ¿bien? Es una recta discontinua en este caso que se traza como para indicar dónde empieza esta simetría. ¿Bien? Y el eje de simetría en este caso, si tuviésemos que el eje X acá vale, supongan, vale 2, entonces nuestro eje de simetría, diríamos que está en X igual a 2. Bien. Ahora, también hay algo llamado vértice. Vértice que tiene mucho que ver con el eje de simetría. El vértice es un punto. Vamos a poner con otro color. El vértice es un punto de la parábola. Este punto de la parábola, como todo punto, tiene una coordenada en el eje X y tiene una coordenada en el eje Y. La coordenada en el eje X se representa como X con el subíndice B, es decir, X vértice. La coordenada en el eje Y, que sería esta, se representa como de esta forma, como Y vértice. Entonces, vamos a ponerle un número que tal vez le quede mejor. Vamos a ponerle el 3 en este caso. Entonces, me va a quedar. Si el X vértice vale 3, el eje de simetría también pasa por 3. Si el Y vértice en este caso vale 3, vale 2, voy a ponerle 2, entonces el vértice completo me va a quedar de la siguiente forma. El vértice me va a quedar como, pongo primero el X vértice que sería 3 y luego coloco el Y vértice que sería 2. Entonces así se escribiría el vértice, el punto vértice de la parábola, de esta parábola, y el eje de simetría, si se dan cuenta, sería el X vértice. Bien, el eje de simetría ya está ahí en la información del vértice. Entonces ahí lo tenemos. Bien, eh, seguimos. Entonces hemos hablado de eje de simetría y hemos hablado de vértice. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo hallar este vértice o este eje de simetría. Tenemos varias formas de encontrarlos, pero la forma tal vez más usada en los exámenes es reconociendo la forma canónica. Bien, habíamos hablado de que ustedes tienen tres formas en sus en la función cuadrática. Tenemos la forma polinómica, la forma canónica y la forma factoriada. Si ven las tres formas, hay un coeficiente que se repite, hay una letra que se repite, además de la X y de la Y, que es la letra A, el coeficiente principal, el coeficiente A, que ya lo hemos visto en la forma polinómica, que es, como les dije, la que les determina si
la parábola está con carita contenta, con cavidad hacia los y positivos, o si está con carita triste, con cavidad hacia los y negativos. Bien, esta A, que siendo positiva o negativa da eso, se repiten todas las formas. Entonces, si tengo una función cuadrática, puedo saber la concavidad hacia dónde es en cualquiera de estas formas. Un detalle más es que esta A, además de hablarme de la concavidad, también me habla de la abertura. Esta A en módulo, es decir, siempre tomándola como si fuese positiva, si el módulo de esta A, si el módulo del coeficiente principal es mayor a 1, se dice que la abertura es mayor o mayor a 1. Si el módulo de la A es menor a 1, se dice que tiene una abertura menor a 1 o menor. Bien, un detalle más en este sentido, hablando de la A, es que cuando tenemos una A positiva, es decir, con cavidad hacia los I positivo, con cavidad hacia arriba, tenemos lo que se conoce como un punto mínimo. Ustedes ven que la parábola va a bajar y después va a subir. Entonces se genera un punto mínimo que coincide con el vértice. Es el vértice. Pero también es un punto mínimo, es decir, el punto más abajo de la función. Midiéndolo en el eje Y, es el punto que está más hacia abajo en la función. Ahora, si tenemos una A negativa, es decir, una concavidad hacia abajo, hacia los y negativos, entonces vamos a tener un punto máximo. El vértice va a estar arriba, la función va a subir y va a bajar, ¿no? Como también lo vemos acá, va a subir y va a bajar. Y esto va a formar un punto máximo, que sería el punto más alto en toda la función. Entonces, así podemos identificar si nuestra parábola tiene puntos mínimos, un punto mínimo o un punto máximo. Además de esto, además de hablar del vértice, también podemos hablar de las raíces. ¿Qué es una raíz? Bueno, una raíz de una función podemos verlo gráficamente como un punto donde la función corta al eje X, donde la función atraviesa el eje X. El valor del eje X en ese punto donde la función lo corta es la raíz. Entonces gráficamente podemos identificarla de esa manera. Por ejemplo, acá, en este gráfico, vemos que la función cuadrática viene por este lugar y cuando corta al eje X por primera vez, lo hace justo en x igual a 0. Lo hace justo cuando los ejes se cruzan y ahí el valor de x vale 0. Entonces aquí ya podemos saber que una de las raíces es 0 para este gráfico. Bien, hay varias formas de hallar después las raíces. Una de las más usadas es la siguiente. ¿Cómo encontrar raíces? Primero podemos ver el gráfico. Si vemos en el gráfico el valor del eje X cuando el gráfico lo corta, listo, ya tenemos la raíz, no hace falta buscar más. Eh, Otra forma antes de hacer estos pasos es ver la forma factoriada. Si yo veo una función cuadrática que tiene dos paréntesis, donde me aparece x menos un número por x menos otro número, entonces ahí ya tengo las funciones. Y no siempre va a aparecer menos, puede aparecer en realidad así. Fíjense esto. F de x es igual a 4 por x más un medio por x menos 5 medios. Tengo dos paréntesis ahí en mi función cuadrática. Entonces esto es una forma factorizada. Y adentro de cada paréntesis se me está indicando una raíz. ¿Cómo puedo identificarlo? Bueno, porque en la forma factoriada yo tengo siempre x menos y después del menos la raíz, el valor de la raíz. Entonces,
Y así en cada paréntesis. ¿Bien? Entonces, en esto que estábamos viendo recién, quiero que noten que acá es fácil darse cuenta cuál es la raíz, ¿no? Está la X, está el menos y aparece doña raíz. Una raíz es el 5 medios. Pero acá tiene un temita que hay que tener en cuenta. Ustedes tienen que seguir creyendo, tienen que seguir creyéndome en que hay un X y un menos. Ahora, ¿por qué acá aparece como más un medio en lugar de menos un medio si estamos hablando de una función cuadrática en su forma factorizada? Bueno, es porque en realidad la raíz es negativa también. Entonces, como la raíz es negativa, con el menos de adelante, cuando cancelo los paréntesis, me queda positivo. Y esto lo pueden ver acá arriba justamente. Tengo el X, tengo el menos y tengo la raíz. Entonces una raíz es menos un medio y como es negativa, con el menos de adelante se cancelan y se escribe como más. Y la otra raíz es 5 medios. Pero tienen que saber que está el menos, ¿bien? Solo que como había doble menos, se escribe como más, pero existe el menos, insistimos, existe el menos ahí. Entonces, se cumple siempre esto. Por lo tanto, si ustedes ven una función cuadrática en su forma factorizada, ya tienen las dos raíces. No hay necesidad de hacer otra cuenta extra para buscar las raíces. Practiquemos con esto. Aquí, este segundo paréntesis es más fácil de ver. Tengo el x menos 1. Esto es un 1. Entonces, tengo la x, tengo el menos y aparece la raíz. Una de las raíces en esta función es el 1. Y acá tengo un más. Yo sé que tiene que aparecer un menos. Entonces sé que tiene que tener x, tiene que tener un menos. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué está escrito como más si tiene que tener un menos? Y ahí concluyo, me doy cuenta que es porque la raíz es negativa. Entonces ahí tengo la otra raíz, como lo ven acá arriba. Entonces una raíz es 1 y otra raíz es menos 3. Eso en cuanto a las raíces. Bien. Ahora, una forma de encontrar las raíces que no sea por gráfico o por forma factorizada es tomar la función e igualarla a cero. Siempre para cualquier función, si vos querés buscar las raíces de una función, no solo cuadrática, sino función lineal, otra función polinómica o cualquier otra función de la que estemos hablando, vamos a tomar la función y vamos a escribirle igual a cero. Vamos a igualar a cero la función. Vamos a escribir la función así como nos la dieron, con las x, y vamos a igualarla a cero y vamos a resolver la ecuación que se nos presenta ahí, que se nos forma. En este caso, me va a quedar una ecuación donde tengo que resolver con la función, con la forma o la formulita, la ecuación resolvente o la ecuación de Bhaskara. Em, Podemos resolver con la ecuación resolvente y en este caso me da 5 medios y menos un medio, como los números que hemos visto más abajo, ¿no? Entonces de esta manera también podemos encontrar el conjunto de ceros o raíces. Raíces de la función y ceros de la función son los mismos, es lo mismo. Son dos formas diferentes de hablar de lo mismo. Muy bien. Entonces allí ya hemos visto la forma factoriada o factorizada, que está en forma siempre de paréntesis multiplicándose. Ya hemos visto la forma polinómica, donde tenemos el coeficiente principal, que es el número que multiplica x al cuadrado, donde tenemos el coeficiente b, y después donde tenemos c, que también es ordenada al origen. Y ahora falta hablar de la forma canónica. La forma canónica es una forma que utiliza los datos del vértice. Ustedes van a tener el coeficiente principal, que es un número, van a tener el x vértice y el y vértice también. En esta función
que les presenté acá arriba, los vértices son estos. El vértice es 1 punto y coma menos 9. Entonces, yo puedo utilizar la forma canónica y donde dice X vértice pongo 1, como lo ven acá a la derecha. Y donde dice Y vértice pongo menos 9. Entonces quedaría más menos 9, es decir, directamente menos 9. Yo si veo un paréntesis y elevado al cuadrado y sé que es una función cuadrática, listo, es la forma canónica. Y ahí adentro ya tengo el vértice. Sé que es x menos x vértice más y vértice. Ahí me doy cuenta que el x vértice es menos uno y el x vértice es más uno, perdón, porque el menos forma parte de la fórmula. El x vértice es uno y el y vértice es menos 9 por lo que vimos acá. En la forma canónica tenemos a por, abrimos paréntesis, x menos x vértice, cerramos paréntesis al cuadrado, más y vértice. Veamos con otro ejemplo. Acá tenemos, en este caso, el vértice es menos uno punto y coma 8. Es menos uno para x y 8 para y. Entonces, ponemos el mismo coeficiente principal, la a. Esta forma de abajo es la forma canónica de esta misma función. Es la misma función, solo que arriba está en su forma polinómica y abajo en su forma canónica. Entonces, sabemos que el a es menos 2. Ponemos el menos 2 adelante de todo y después ponemos x. Vamos primero acá. Menos 2 por, abrimos paréntesis, x menos x vértice. En este caso, el x vértice vale menos uno. La cuenta está hecha en otro lugar, así que les aviso de una acá. X vértice vale menos uno, entonces pongo entre paréntesis menos uno. Cierro paréntesis al cuadrado, cierro ambos paréntesis al cuadrado, más y el y vértice. El y vértice para esto vale 8. También la cuenta está hecha en otro lugar, pero vale 8. Entonces, así se escribiría para esta función su forma canónica. Pero como es doble menos, sabemos que me va a quedar, como hay un doble menos, sabemos que me va a quedar como una suma. Entonces aquí vemos la forma canónica. Si ustedes tienen una forma canónica, ya tienen el vértice. No hace falta ponerse a calcular el vértice. Bien. Entonces ahí hemos visto cómo identificar el vértice viendo las formas canónicas tanto en esta que es 1 punto y coma menos 9, como en esta que es menos 1 punto y coma 8, el vértice, y también hemos visto cómo identificar las raíces en la forma factoreada, que en este caso es 5 medios y menos un medio, y en este otro ejemplo es 1 y menos 3. Bien, ahora, ustedes en el ejercicio, acá tienen esto. Graficar un mismo sistema de ejes, cada grupo de funciones, y proponer explicaciones sobre la relación entre los cambios de las fórmulas y las gráficas. Acá hay algo también que cabe destacar, y es que, a ver, y es lo siguiente, y es que esta forma canónica, u- ustedes en clases posiblemente también la hayan visto de la siguiente manera. Vamos a cortar esto acá, a separar un poquito y se los muestro acá. H y K. Es muy probable que hayan visto ustedes la forma canónica de la siguiente manera. F de X es igual a por X menos H al cuadrado más K.
La H indica que esto te va a producir un desplazamiento horizontal. Y la K acá te indica que te va a producir un desplazamiento vertical. Desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. Eso quiere decir que el gráfico te lo va a mover para arriba y para abajo la K, y la H te la va a mover para la derecha o para la izquierda. Bien. Pero es el X vértice. Ahí tienen ya el X vértice. Y el Y vértice, ya tienen el vértice. Entonces, vamos a resolver el 4D. Vamos a graficarlo y vamos a identificar las distintas partes. Bien, muevo esto un poco hacia la derecha y nos va a quedar el espacio acá. Muevo hacia la izquierda y nos queda el espacio a la derecha. Bien. Em, Nos quedamos con el 4D. Empecemos a graficar el x al cuadrado. El x al cuadrado es la función más sencilla entre las funciones cuadráticas. Acá tengo un sistema de ejes que lo vamos a dejar acá cerca. Entonces, podríamos hacer tabla de valores, pero em, no va a ser muy necesario en este caso. Vamos con x al cuadrado. Ponemos con verde, x al cuadrado empieza acá. Em, la- Cuando x vale 1, y vale 1. Aquí sí medio que esta primera parte está explicada un poco por tabla de valores. Pero después los otros no van se pueden resolver sin recurrir a tabla de valores. X y la y es x al cuadrado. Entonces, cuando x vale 0, acá me queda 0 al cuadrado, es decir, y vale 0. Cuando x vale 1, reemplazo la x por 1 y me queda 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Cuando x vale 2, reemplazo acá por 2, me queda 2 al cuadrado y el resultado es 4. Cuando x vale 3, me queda 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Entonces, así puedo hacer cuando x vale 1, y vale 1. Voy para acá. Cuando x vale 2, y vale 4. Y llega hasta acá. Bien. Y lo mismo pasa con los números negativos, porque está al cuadrado. Cuando x vale menos 1, es menos 1 al cuadrado, que da 1 en el eje y. Cuando x vale menos 2, es menos 2 al cuadrado, lo cual me da 4. Trato de hacer un poco rápido el gráfico, como para que no se extienda mucho el video. Em, Cualquier cosa en una clase luego personalizada podemos extendernos más, pero la idea es que esta función de x al cuadrado es la función más sencilla de entre las funciones cuadráticas. Y esta les va a servir para graficar todas las demás. Todo para guiarse un poco. En realidad podemos darnos cuenta que cuando tenemos el x vértice y el y vértice, ya tenemos varios puntos más. Vieron que les dije que cuando tenemos un paréntesis elevado al cuadrado, tenemos una función cuadrática en su forma factorizada, perdón, en su forma canónica. Y la forma canónica tiene x vértice y tiene y vértice.
la fórmula de la forma canónica, la fórmula de la función cuadrática en su forma canónica es esta. Entonces, donde a la x vértice lo podemos poner como h porque produce un desplazamiento horizontal y al y vértice podemos ponerlo como k porque produce un desplazamiento vertical. Entonces, em, tenemos aquí el x vértice y el y vértice. Ya tenemos el vértice. El vértice es 2,1. Entonces es el mismo gráfico, pero que nace desde 2,1. Vamos a buscar acá el 2,1, sería 2 para x, 1 para y, y está acá. Entonces ahora es hacer lo mismo que hicimos en verde, pero en, eh, en esta posición, empezando desde acá. Entonces, bueno, avanzo uno para la derecha, uno para arriba, serían estos puntos, y después los otros puntos estarían aproximadamente avanzo uno para la derecha, y sería prácticamente 3 para arriba, más o menos por acá, aproximadamente. Entonces, la función g me va a quedar de esta manera. Bien, esta es la función g de x. Bien, todo esto y más material tenemos para practicar un montón. Tengo para practicar un montón que quienes quieran sumarse podemos agendar para ver el resto de los ejercicios. Pero aquí vamos a terminar con F, G y H. H y J vamos a hacer de estos dos. Em, Como para que podamos ver cómo se mueven las funciones cuando se produce esto. Bien, en este caso, vamos con la función h, vamos a identificar cuánto vale el eje, el vértice que se encuentra acá. Podemos ver que tiene un paréntesis y un cuadrado, entonces sabemos que tiene también, está en su forma canónica. Entonces, como está en su forma canónica, yo puedo identificarle x vértice y también y vértice. Vemos que x vértice sería -1 y que y vértice sería 3 medios, es decir, 1,5. Entonces es la misma función, solo que ahora nace desde -1 punto y coma 3 medios, desde -1 punto y coma 1,5. Y vamos a poner esto con negro, ya que estamos con el negrito, ponemos acá -1,5 para abajo y -1 para la izquierda. Entonces, si hacemos lo mismo desde acá, uno para la derecha, uno para arriba, queda aquí, lo mismo de este lado. Luego hacemos uno para la derecha y tres para arriba, uno, dos, tres para arriba. Tres para arriba, uno para la izquierda y tres para arriba. Y me queda la función de esta forma, más o menos. Entonces podemos ver cómo, ahí está. Yo estuve graficando ahí, no les cambié, pero les dejo ahora. Podemos ver cómo nos quedan las funciones. La verde es la función f que estuve hablando, g es la que estaba en rojo, y ahora esta función h es la que está en negro. Después tenemos la función j de x, que tiene el mismo vértice, pero si se fijan, el vértice entre j y h es el mismo, pero tienen un coeficiente principal de diferencia. X vértice vale -1
y vértice vale vale menos 3 medios. Bien. Aquí lo dibujé bien, pero no le puse el menos de este lado. Menos 3 medios. Vamos a ponerle con otro color, como para poder identificarlo. Me va a quedar vértice menos 1 punto y coma menos 3 medios. Pero el tema es que el coeficiente principal vale 2 ahora. Entonces esto va a hacer que el gráfico nazca también de este lugar, pero va a hacer que em, sea más abierta, perdón, que sea más cerrada la concavidad o la abertura. Va a ser de esta forma aproximadamente. Cuando el coeficiente principal aumenta en módulo, entonces se cierra un poco la función y se produce este efecto. Se cierra la parábola j de x y me queda de esta manera. Bien, entonces ahí me dice, para cada función g de x del ejercicio anterior, señalar sus elementos, raíces, ordenada al origen, eje de simetría y vértice. Vamos a identificar las raíces para la función g. En este caso, esta función g no tiene raíces porque nunca corta el eje x. Esta función g nunca corta el eje x, así que no tiene raíces. Ordenada al origen. La función g tiene una ordenada al origen bastante arriba. Entonces, una forma de averiguar la ordenada al origen de forma analítica sin el gráfico es poniendo eh, x0. La ordenada al origen se da cuando x vale 0. Entonces, agarro esta función, le reemplazo la x por 0 y me queda g de 0. Es decir, 0 menos 2 al cuadrado más 1. Esto me da, menos 2 al cuadrado me da 4, más 1 me da 5. Entonces 5 es la ordenada al origen. Después también me pide eje de simetría. Yo sé que en la función g el vértice está en este lugar. Ya habíamos identificado el vértice. En la función g es 2 punto y coma 1. Entonces, vértice 2 punto y coma 1. Justamente el X vértice es el que me marca el eje de simetría. Entonces el eje de simetría está en X igual a 2, como lo ven ahí. Bien, eje de simetría en X igual a 2. Perfecto. Después también me pide el vértice, que ya lo hemos escrito. Y luego en el ejercicio 6 me pide intervalos de crecimiento y de decrecimiento, conjuntos de positividad y de negatividad, y abertura y concavidad. Seguimos charlando de la función g que está dibujada acá. Empecemos hablando de intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento me habla de qué pasa con la función cuando yo miro la función de izquierda a derecha. Así como cuando ustedes leen, miran de izquierda a derecha y vemos qué hace la función. ¿Va para arriba o va para abajo? Si va para arriba, crece. Si va para abajo, decrece. Veamos acá la función en color rojo, la función g. Vemos de izquierda a derecha, empieza yendo hacia abajo, empieza decreciendo. Entonces yo tengo que decir en el eje X qué hace esta función, o mejor dicho, haciendo referencia al eje X, tengo que indicar cuándo crece y cuándo decrece.
vemos que desde la izquierda, desde donde empieza la función y hasta el x igual a 2, la función decrece. Entonces podemos decir que el intervalo de decrecimiento, ahí ustedes lo ven como lo escriben más bonito, como lo escriben más adecuado a cómo les pidan. Una de las formas puede ser esta. Intervalo de decrecimiento es desde la izquierda, sería desde el menos infinito en el eje X, porque esto empieza ya desde la izquierda decreciendo, y hasta x igual a 2. Decrece hasta x igual a 2. Ahora, a partir de x igual a 2 y hacia la derecha, esto comienza a crecer, comienza a ir hacia arriba. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser desde 2 y hasta todo lo que siga hacia la derecha en el eje X. Eso se escribe como hacia más infinito. Luego me dice conjuntos de positividad y negatividad. Aquí la función g siempre está arriba del eje X. Positividad o negatividad me dice que cuando la función está por arriba del eje X o por debajo del eje X. Yo siempre tengo que dar la respuesta hablando de números, de datos del eje X. Pero si me pide positividad, entonces doy los números del eje X para cuando la función está por arriba del eje X. En otras palabras, para cuando la función tiene un i positivo. Bien. En este caso, la función roja, la función g, siempre es positiva. Entonces, conjunto de positividad, podemos decir siempre desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, desde menos infinito hasta más infinito. Y conjunto de negatividad, vacío, no hay nada, porque nunca la función es negativa. ¿Puede anticiparse estas características a partir de la fórmula? En este caso hablando de g de x, sí, por lo menos crecimiento y decrecimiento puede anticiparse. Y también puede anticiparse esto de que en este caso la función es solo positiva y nunca es negativa. ¿Por qué? Porque yo veo acá que el coeficiente principal es 1. La a vale 1. Si la a vale 1, es positiva. Y si es positiva, con cavidad hacia arriba, carita contenta. Y ahora yo sé que el vértice, de acá mismo saco el vértice, como lo habíamos dicho. El vértice es 2,1. Entonces, yo sé que la función empieza en 2,1, empieza en el cuadrante superior derecho, arriba a la derecha, empieza acá la función. Y si yo sé que es una carita contenta, va a subir, nunca va a bajar. Entonces nunca va a tocar el eje X. Entonces siempre es positiva. Por lo tanto, yo desde la función sin graficar por estos datos ya puedo anticipar que va a ser siempre positiva y no va a tener nada de negatividad. Nunca es negativa. Y además el crecimiento y el decrecimiento también lo puedo anticipar. ¿Por qué? Porque yo sé que el vértice siempre te marca cuando la función cambia de comportamiento. Si la función viene decreciendo y llega al vértice, después del vértice va a crecer. Si fuese al revés, si viniese creciendo la función, después del vértice decrece. Entonces, sin graficar, yo ya puedo anticipar eso, el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Porque yo sé que el vértice es 2,1. Entonces, yo sé que hasta x igual a 2 la función va a decrecer porque es carita contenta. Empieza decreciendo, empieza bajando. Va a decrecer hasta x igual a 2 y a partir de x igual a 2 va a crecer. Entonces ya puedo anticipar también esto. Decrece hasta x igual a 2, desde menos infinito hasta x igual a 2, y crece desde 2 hasta más infinito. Bien, entonces ahí está parte de la respuesta de este trabajo, y se puede seguir practicando, como les dije. He tratado de ser un poco más conciso, se puede seguir viendo más ejemplos, se puede seguir resolviendo los otros ítems de esta, de esta guía.
pero los puntos esenciales han sido mencionados acá en estos minutos. Así que espero que les sirva y bueno, cuando gusten, estamos para seguir ayudándoles en un seguimiento más personalizado. Así que con esto me despido y que tengan unos excelentes exámenes. Los bendigo. Hasta luego.